Pero como estamos hablando de TikTok, más allá de los gustos personales por lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, que estaba el CEO esta semana, de hecho ayer, nos estamos preguntando, bueno, ¿en Colombia debería hacerse lo mismo o no? Fernando Campo es el CEO de LinkedIn, que es una compañía de software marketing y consultoría en seguridad informática, y entiendo que el señor Ocampo plantea que sí, que Colombia debería adoptar una regulación similar a la que quieren los norteamericanos frente a TikTok. Señor Ocampo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila, a todos ustedes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Por qué razón? Usted que es experto en estos temas de seguridad, hablamos de lo que pasa en Estados Unidos, la guerra china, la guerra comercial entre China y los norteamericanos, lo que está pasando con TikTok. Pero, ¿usted por qué dice que Colombia debería adoptar una regulación similar a no permitir que los funcionarios y los empleados del Estado tengan esta aplicación en sus teléfonos celulares? Yo creo que se está evidenciando que TikTok tiene unos ciertos parches o ciertas funcionalidades que no están siendo transparentes con los usuarios. Cuando no son transparentes con los usuarios, están recopilando información que nosotros como usuarios no queremos transmitir o no queremos mostrar. Entonces, lo que sí se debe generar es una agencia de ciberseguridad. Incluso creo que esta semana se cayó en el Congreso, ayer o antes se cayó en el Congreso, como cuando tú vas a abrir un restaurante, hay una agencia, tú vas y verifican que los alimentos están de acuerdo al consumo humano. Cuando uno hace una aplicación, uno puede instalar cuánta cosa quiere detrás de la aplicación sin informarle al usuario, y eso es lo que se está evidenciando, y lo evidenciaron ayer en el Congreso en Estados Unidos. Entonces pueden estar recopilando, imagínate, en Colombia se estipula que hay 20 millones de usuarios en TikTok. Pueden recopilar N cantidad de información y pueden hacer prácticamente lo que quieran sin contarle a Colombia y a las autoridades. Entonces están violando nuestra privacidad, están violando los datos personales de la ley 1581 del 2012. Entonces sí debe haber una restricción ante eso. Y no solo en Colombia funcionarios gubernamentales. Perdóneme, lo interrumpo. ¿Cuántos millones de usuarios tiene TikTok en Colombia? Alrededor de 20 millones según We Are Social, que es la agencia que da esos datos. 20 millones de usuarios de TikTok. ¿Y esta es una red social que tiene más usuarios, por ejemplo, que Facebook, Instagram y Twitter? ¿O cómo está el ranking de los usuarios en las redes sociales acá en Colombia? Acá en Colombia, la primera que tenía era Facebook, ¿cierto? Sino que como ya Facebook se está metiendo con WhatsApp, entonces está unificando. Entonces por eso dicen que Facebook y WhatsApp tienen mayor. Pero hoy en día la que más crece y la más grande hoy está TikTok según We Are Social. Fíjese, don Fernán, que el tema de la captura de datos no solo va relacionado con TikTok. Desde Netflix, desde Instagram y todas las aplicaciones que nosotros descargamos en nuestro celular, al final obtienen nuestros datos. Digamos que ese es el pago que nosotros le hacemos a esas compañías por utilizar y por aceptar los términos y condiciones de la misma, ¿no? Porque hay que recordar que uno no puede utilizarlo sin aceptar los términos y condiciones. Pero ayer, en medio de lo que ocurrió en el Congreso, varios expertos en seguridad decían, es que en el 2020 el Washington Post hizo un trabajo de investigación y no encontró que TikTok recolecte o recolectara más datos que otras redes sociales como Instagram, como Facebook o como Twitter. Lo mismo con la organización Citizen Lab y lo mismo con Canadá, quienes dijeron, oiga, no ha quedado demostrado que TikTok recolecte más datos que otras redes sociales. ¿Por qué sí TikTok y no otras redes? Claro, buen punto, porque la información que está recopilando otro tipo de redes se está recopilando en el mismo estado o en Estados Unidos en dado caso, y en este caso esta información se evidencia que se está recopilando fuera de Estados Unidos o en China en este caso. En China la exposición o la información no es tan segura, o como manejan la información no es tan segura como lo manejan otros estados. Entonces el tema también de regulación. ¿En qué estado o en qué países se está recopilando mi información? En Estados Unidos recuperaron información y TikTok se evidenció que están recuperando en servidores en China donde tienen poca fuerza o poca reglamentación para transmitir datos. Entonces es muy importante en qué ciudad o en qué estado o en qué servidores está mi información. Eso es fundamental. Hay una cosa, y es, señor Ocampo, hemos hablado desde el principio de este segmento que es una red joven, y uno se pregunta, el gobierno chino
pues, ¿qué hace con esa información? ¿O para qué sería útil tener la información de esa cantidad de jóvenes colombianos? Sabemos que el gobierno chino le puede pedir a TikTok, tiene esa ley que le puede pedir a TikTok todos esos datos, pero esos datos, ¿cómo serían usados? Y si estamos hablando de funcionarios públicos y gente pues que no es funcionaria pública, ciudadanos común y corriente, ¿para qué usarían esos datos? Mira, los datos desde qué compro yo, cuáles son mis claves de internet, mis sistemas de compra, en dónde me ubico, la geoubicación de cada uno de nosotros, dónde está, qué estamos transmitiendo cuando yo mando una información a un derecho de petición, toda esa cantidad de datos tienen informaciones para las mismas empresas chinas o las mismas empresas que están interesadas. Entonces imagínate que yo pueda saber qué edad tienes, dónde te mueves, y fuera de que tener toda esa información, pueda hacer prácticamente lo que yo quiera con esa información. Si en Estados Unidos cogen a una entidad modificando o enviando esa información ilegal, pues tiene unas consecuencias muy graves. Lo que no se está evidenciando es en otros estados como está pasando en China. Entonces, es dónde está almacenado. Entonces, imagínate edades, contraseñas, correos electrónicos, ubicaciones, claro. Pero señor Ocampo, por ejemplo, ¿tenemos información de cuántos funcionarios en Colombia o tenemos ahí algún rastreo de cuántos funcionarios en Colombia, que ahí sí entiende uno el peligro, digamos, para la seguridad y etcétera? ¿Cuántos tienen TikTok? ¿Sabemos ese dato o no? No, señora, tenemos información de que aproximadamente hay 20 millones de usuarios en Colombia. La información de cuántos usuarios, cuántas personas del gobierno tienen TikTok no la tenemos. Pero si uno diría, si hacemos una proyección más o menos un 40%. Sabemos que TikTok es una red más joven, como lo estaba diciendo ahorita el compañero de la mesa, pero eso quiere decir que gente de 40, 45 años no la tenga. Eso también eso ya se está revalidando, esa información. Si ponemos que más o menos el 40% de Colombia tiene TikTok, entonces hagamos cuántos funcionarios tiene Colombia gubernamentales y lo multiplicamos por el 40%. Es un análisis muy genérico. Entonces la recomendación que usted hace es que Colombia siga los pasos no solo de Estados Unidos, de Canadá, sino también, por ejemplo, de Francia, que como lo decíamos más temprano, prohibió el uso de TikTok en los teléfonos celulares de sus hijos. Usted le dice al gobierno, en Colombia deberíamos hacer exactamente lo mismo. Por lo menos los funcionarios, la gente que trabaja para el Estado no debería tener esta aplicación. Yo creo que Colombia debe tener, uno, esa recomendación, y dos, que le exijamos a las aplicaciones que tienen gran impacto, no podemos coger todas las aplicaciones porque es inviable, a las aplicaciones que tienen gran impacto, y que le exijamos a esas aplicaciones que la información de los usuarios sea guardada en nuestro país para tener jurisdicción jurídica, valga la redundancia, que un juez de la República o cualquier funcionario pueda pedir esa información. ¿Qué hicieron con mi información? En este momento yo no me imagino un juez de la República pidiéndole una información a TikTok de la que está en China. Prácticamente no tiene nada que hacer. Entonces, uno, ciberseguridad para verificar qué información se me está saliendo de las manos, y dos, que esa información sea guardada en local zone en cada uno de los estados para tener jurisdicción jurídica, valga la redundancia. Pues bueno, ahí está la recomendación, a ver si en Colombia la siguen o no, pero lo que sí es cierto es que eso está pasando en el mundo, que varios países están tomando la decisión de que por lo menos sus empleados, los que paga el Estado, no tengan esta red social. Señor Fernando Ocampo, CEO de LinkedIn, mil gracias por estar con nosotros y pues por hablarnos desde ese punto de vista, la recomendación que ustedes como empresa experta en el tema le darían al gobierno colombiano. Mil gracias y feliz día. Gracias, Camila. Muy feliz día.